días, hermanos. No se preocupen que ahorita calienta la voz y se pone mejor. Es un placer estar aquí. Estuve con ustedes hace 4 años. Lo único que aparecimos aquí de manera clandestina. David se enteró que estábamos aquí cuando terminó el culto y nos vio. Pero en esta ocasión, por la gracia de Dios, estamos de manera oficial. Y de verdad que es un placer volver a ver el rostro de muchos de ustedes. Siempre escuchamos de la obra de gracia que el Señor está haciendo aquí, cómo va creciendo y cómo el Señor sigue añadiendo cada día a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Yo les pido por favor que me acompañen una vez más delante del Señor en oración para que Él bendiga y use su palabra para su gloria. Dios bendito, qué privilegio tan grande que tu pueblo se puede reunir alrededor de tu persona a cantar tu palabra, a orar tu palabra, a predicar tu palabra y a proclamar tu glorioso nombre. Nosotros necesitamos, Señor, de ti todo el tiempo y rogamos que en el día de hoy, en tu misericordia, tu Espíritu ministre tu palabra a cada uno conforme a nuestras necesidades. Que nosotros podamos salir de aquí gozosos al recordar la grandeza del Dios que tenemos y al que podemos llamar Padre. Bendice a tu pueblo, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. La verdad es que el título de En tiempos de guerra, en esto pensad, está parafraseando Filipenses 4:8, pero no es que vamos a predicar de ahí, va a ser más bien un sermón temático. Y nuestro punto de partida va a ser unas palabras que dijo uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra en toda la historia, el rey Salomón. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, él dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad, considera. Es como en el día de la adversidad, piensa, detente, dale mente. Últimamente hemos estado viviendo tiempos complicados, tiempos de dificultad, tiempos de incertidumbre. No bien estamos saliendo, o pensamos al menos, de un clima de bajos contagios y ya aquí en España tengo entendido que ya el martes finalmente saldremos de estos artefactos, ¿verdad? Pero no bien hemos salido de un periodo tan inusual como la pandemia del COVID, cuando entonces estalla una guerra que nos afecta a todos, sin excepción, en mayor o en menor grado. Yo sé que aquí en Europa son afectados de una manera más cercana. Ya he escuchado cómo empiezan a subir algunos elementos indispensables de su vida cotidiana. La vida empieza a encarecerse. Gracias a Dios que ya va hacia el verano, porque en pleno invierno necesitan gas para la calefacción, eso se encarece. O sea, se complica mucho. Y aparte de todo eso, nadie sabe a dónde va a parar esto. Por lo menos de este lado del sol, nadie tiene idea de hacia dónde nos dirigimos. Son situaciones de las que ninguno de nosotros tenemos control. El más mínimo control. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú y yo reaccionamos a este tipo de dificultades? Porque tú y yo nos llamamos, porque Dios nos llama así, su pueblo. Y somos llamados a ser diferentes. Y evidentemente nuestra reacción en tiempos de dificultad no debe ser igual a la de aquellos que no tienen esperanza. Las verdades que nosotros decimos creer deben ser demostradas en el sentido de que sí las creemos en este tipo de momento. No podemos escapar a la inclinación natural de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y aún de nuestra personalidad. Hay personas que son más nerviosas que otras, más temerosas. Uno no puede escapar totalmente a eso. Pero por la gracia de Dios uno sí puede evitar ser controlado por el temor o por la preocupación extrema. De hecho, si hay alguien sobre la faz de la tierra
que debe ser guiado por la razón es el creyente. Pero la razón bien documentada en la voluntad expresada, en la voluntad de Dios expresada en su palabra. Así que el verdadero cristiano muestra que cree lo que dice creer, no solo en la forma que vive o que toma decisiones, sino en la forma en que reacciona ante circunstancias adversas. Es en tiempos como estos donde la palabra de Dios debe gobernarnos. Siempre he dicho que nosotros los evangélicos somos buenos conceptualmente, pero a veces en la práctica hay como una desconexión, como que eso que nosotros creemos y decimos creer y sustentamos, a la hora de ponerlo en práctica en la vida cotidiana, uno dice, ¿y qué pasó? En algún momento del camino se perdió. Así que lo que nosotros queremos hacer en esta mañana es recordar aquellas cosas en las que debemos pensar en momentos de dificultad. Por eso el título, en tiempos de guerra, en esto pensad. Y lo primero es que nosotros debemos recordar quién es nuestro Dios. Porque eso es lo que nos va a dar consuelo. No es un placebo, todo va a ir bien. Miren, no sabemos si todo va a ir bien. Quizás la cosa se pone muy mal. Y quizás van peores. Es que no lo sabemos. Pero es que la disposición de nuestros corazones no debe depender de lo que suceda, sino del Dios que tenemos y a quien servimos. ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, es importante recordar que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Y qué significa eso? Bueno, que Dios tiene control, poder, autoridad y derecho sobre toda su creación. Y es importante porque hay cosas sobre las que nosotros podemos tener poder, pero no necesariamente derecho. Usted va caminando por una calle donde hay un jardín en una esquina, un poquito grande, y evidentemente usted tiene que bordear el jardín, porque ese jardín no es suyo. Usted tiene el poder de cruzar por el jardín. Claro que tiene el poder, pero no tiene el derecho porque ese jardín no es suyo. Entonces a veces se puede tener el derecho, pero no necesariamente el poder. Bueno, yo tengo derecho de apropiarme de tal cosa, pero quizás no tengo las herramientas. No, Dios tiene control absoluto. Él hace lo que quiere y nadie puede impedirlo. Isaías 43:13. Voy a estar citando todo el tiempo la versión de las Américas. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mí, de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Isaías 46, versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Ni siquiera existe y ya Él dice, eso va a existir. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. A Dios nunca le pasa lo que a ti y a mí. Yo creo que todos aquí podemos recordar experiencias donde hemos planificado todo, algunas cosas con todo detalle. Y a última hora, ¿qué sucede? Un imprevisto que nos impide realizarlo. A Dios no le sucede eso. Delante de Dios no hay imprevistos, porque Él hace lo que quiere, no hay quien detenga su mano. Ahora, y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse en la mente de algunos. Si Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todo, eso significa que Él no solamente domina el bien, sino también el mal. En muchos grupos evangélicos es como que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo. Hermanos, si fuera así, nosotros estaríamos en aprietos. Porque tendríamos que tener un temor inmenso al diablo. O de que Dios se descuidara y el diablo tomara a Dios desprevenido y nos atacara. Muestra de esto es, para dar un ejemplo, un libro escrito hace unos años por un rabino judío. El libro se titula
cuando las cosas malas le suceden a gente buena. Voy a resistir la tentación de refutar el título. Pero el título es teológicamente incorrecto. Pero vamos a dejarlo ahí. Oigan lo que este señor dice. Hablando acerca de Job, dice, Dios desea que el justo disfrute una vida pacífica y feliz, pero a veces incluso él no puede hacer que eso suceda y le es muy difícil evitar que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. Qué esperanzador. Claro que no. Claro que no. Si Dios no controla todo, entonces no es un Dios confiable. Jerry Bridges, en su libro Confiando en Dios aunque la vida duela, un libro que yo recomiendo de todo corazón, un libro excelente. Él cuenta la historia real de un padre y su hijo que se dirigían en una avioneta a una obra misionera y la avioneta colapsó y ellos murieron. En el funeral, él escuchó a alguien tratando de consolar a la viuda con estas palabras. Después de decir que su esposo era una maravilla de persona y de cristiano, mira, yo no sé lo que pasó. Lo único que yo sí te puedo decir es que Dios no tiene que ver con la muerte de tu esposo. Eso es un consuelo basado en una mentira. Es imposible que uno de nosotros muera sin la aprobación de Dios. Es que Dios tiene control de todo lo que hace. Esto es una contradicción con lo que las Escrituras enseñan. Permítame leer ahora de una manera un poquito más amplia el texto con el que empecé en Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, 13 y 14. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? La prosperidad y la adversidad. ¿Cómo, pastor? Pero ¿no dice la Biblia que Dios es bueno? Sí, 100% bueno, sin lugar a dudas. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Wow, yo nunca había visto ese versículo en mi Biblia. Cuidado si eso es nada más en las Américas que está. No, búsquelo en la versión que usted quiera. Usted lo tiene en su Biblia. Ahora, aquí mal no es sinónimo de pecado. Es más bien sinónimo de aflicción, sinónimo de dificultad. ¿Hay alguna otra interpretación posible? No, no debemos de tratar de defender a Dios de algo que no tiene por qué ser defendido, porque ese es su derecho. Él hace sobre su creación lo que Él quiere. Amós capítulo 3, versículo 6. Estoy citando muchos versículos porque sé que lo que estamos diciendo para muchos es un poquito difícil de asimilar. Y queremos que entiendan que no es algo inferido de aquí o de allá, es algo claramente enseñado por la palabra de Dios. Amós capítulo 3, versículo 6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Está en un contexto de varias preguntas donde la respuesta lógica es sí. Es allí donde está ese texto muy conocido. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no andarán dos juntos. Más bien la respuesta natural es no. ¿Hay alguna calamidad en la ciudad que la ha causado el Señor? No, no hay ninguna, porque todas las ha causado el Señor. Y esta era una verdad conocida y aceptada por los santos del pasado. Lo que pasa es que vivimos en una generación egocéntrica, una generación humanista donde el centro del universo es el hombre. Y entonces empezamos a querer sacar a Dios de su trono y ponernos nosotros allí como si nosotros fuéramos lo más importante, como si fuéramos el centro del universo. Pero no lo somos. Ustedes recuerdan cómo reaccionó Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué hizo él luego de perder sus hijos, su criado, todas sus posesiones? Dice, el Señor dio y el diablo quitó. Era para saber si estaban atentos. No,
No es así que dice, el Señor dio y el Señor quitó. Ay, no sea el nombre del Señor bendito. Amén y gloria a Dios. Él entendía esto. Y más adelante, cuando fue atacado con una espantosa enfermedad, de modo que su propia esposa lo invitó a maldecir a Dios, dice él en 2:10, como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Inmediatamente después dice, en todo esto, Job no pecó con sus labios. Acabando de decir eso, Job no pecó con sus labios. Él conocía la autoridad y el derecho y el poder del Dios al que él servía. Lo que esto significa, queridos hermanos, es que nada ocurre por azar. La casualidad, la buena suerte, la mala suerte, nada de eso existe. Lo único que existe es el control soberano de Dios sobre toda su creación. No puede ser que los incrédulos sean más conscientes de esta verdad. Un incrédulo dijo lo siguiente: el azar, ahí me recordé que los españoles pronuncian muy bien la Z. El azar es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. Ese es el tipo de declaraciones que los incrédulos hacen, que no se dan cuenta que son antagónicas a lo que quieren decir. Porque es una forma de quejarse contra Dios. Pero si tú no crees en Dios, ¿por qué te quejas contra Él? Usted ha visto a los ateos, a veces cómo se expresan molestos contra Dios. Pero tú te molestes con algo que no existe. Esas son las contradicciones, porque el pecado, uno de los tantos malos efectos que hace es que el pecado embrutece. El pecado embrutece. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios no necesita seudónimos. Él es Dios y Él reina. Y debemos estar claros y conscientes en eso. Parte de nuestro problema, ¿saben qué pasa? Que parte de nuestro problema es aceptar la providencia cuando viene por medio de los hombres. Y yo creo que la mayoría de nosotros somos así. Déjenme dar un ejemplo sencillo. Si usted, saliendo de la iglesia, se tropieza de su propio pie y se rompe una pierna, como creyente usted posiblemente va a decir, wow, en la providencia de Dios me rompí la pierna. Pero si saliendo alguien viene de una manera totalmente incorrecta en una motocicleta a una gran velocidad y lo choca y se rompe la pierna, le es más difícil ver la providencia de Dios. Usted nada más ve al motorista. Pero todos somos así. Ver la providencia cuando viene a través de hombres y del pecado de los hombres es difícil. ¿Qué es lo que quiero decir? Es más fácil como creyentes aceptar los efectos de la pandemia que aceptar los efectos de la guerra. ¿Por qué? Porque la pandemia es obvio. Bueno, no es tan obvio, pero no nos vamos a meter ahí. Pero la pandemia parece que ocurrió así de la nada, ¿verdad? Pero la guerra es obvio que son decisiones que hombres en un momento determinado toman. Y entonces yo me veo afectado por el pecado de otros. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que no estamos solos. Había un profeta en el Antiguo Testamento que tenía ese problema. Y nos referimos al profeta Habacuc. ¿Cuál era el problema de Habacuc? El pueblo de Dios estaba pecando flagrantemente. Y Habacuc viene a Dios y le ora, Señor, pero tú no vas a hacer nada. Y Dios le dice, tranquilo Habacuc, yo los voy a juzgar. Ah, qué bueno, Señor. Yo sabía que tú eras justo. ¿Y tú sabes cómo lo voy a juzgar, Habacuc? No, dime, Señor. Voy a traer a los caldeos para que los destruyan. ¿Qué? Señor, pero los caldeos son peores que nosotros. Sí, es verdad. Pero no te preocupes, que después yo también voy a traer a otro pueblo para que destruya a los caldeos. ¿Y por qué, Señor? ¿O por el pecado que ellos cometieron de atacar a mi pueblo? ¿Lo entendemos? No del todo. No del todo.
¿Cómo vamos a entender al Dios que hizo los cielos y la tierra, un universo inmenso que no cabe en nuestras cabezas? Si lo entendiéramos, fuéramos muy parecidos, mucho más cercanos a Él. Así que es claro en las Escrituras que Dios tiene control sobre los gobiernos y sobre sus autoridades. Cuando el profeta Daniel le revela el sueño a Nabucodonosor y su significado, ¿qué dice? Dios es quien cambia los tiempos, quien y las edades, quien quita reyes y pone reyes. Ah, pastor, eso era en el pasado. No, sigue siendo así. Pero, pastor, ¿y qué de esos grandes dictadores? Lo que podemos decirle con la autoridad de la palabra de Dios es que nada sucede sin el control soberano de Dios. Y eso no elimina la responsabilidad de los seres humanos. En el capítulo 4 de Daniel, en otro sueño, Nabucodonosor oye a un ángel decir: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Y cuando nosotros escuchamos una declaración así y nos molesta, ¿saben por qué nos molesta? Porque quisiéramos ser nosotros que pudiéramos hablar así. Pudiéramos ser nosotros, quisiéramos ser nosotros que tener el control de la vida. No, no somos nosotros, tú y yo. Es Dios quien tiene control de lo grande y de lo pequeño. Y el Señor Jesucristo era muy consciente de eso. Ustedes recuerdan cuando Pilato lo cuestionaba y él no le respondía. Y Pilato en un momento molesto le dice: tú no me respondes a mí, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para encarcelarte. ¿Y qué le responde el Señor de una manera muy tranquila? Ninguna autoridad tuvieras si no te hubiera sido dado de lo alto. O sea, no te enorgullezcas. Lo que tú tienes te fue dado y tú vas a tener que dar cuenta por eso. Hermano, lo que queremos decir es que cada cual puede tener una visión de lo que está sucediendo en estos momentos. Y no debe haber problemas con eso. Pero eso no debiera ser causa de conflicto en medio de nosotros como pueblo de Dios. Porque Dios está detrás de todo. Eso no significa que no veamos el pecado de los hombres. No. Pero es lo que nos consuela. Es que pueden ser los hombres más malos creyendo que están haciendo su voluntad. Y al final Dios tiene el poder para usar sus propósitos y cumplir los de Él, no los de ellos. Eso es lo que nos da confianza. Hermanos, tener un Dios soberano con las implicaciones que hemos visto y que a la vez sea caprichoso como los dioses griegos. ¿Ustedes recuerdan los dioses del Olimpo? Usted estudia la mitología griega y la verdad que más que mostrar al hombre hecho a la imagen de Dios, es muy evidente que son dioses hechos a la imagen del hombre. Entre ellos se pelean y cualquier desastre natural ocurre porque hubo un problema grandísimo entre esos dioses. Caprichosos, un día se le ocurre una cosa, al otro día no le gusta. ¿Ustedes se imaginan que un Dios todopoderoso y soberano sea así? Sería terrible, viviríamos con temor todo el tiempo. Pero ¿saben lo glorioso? Y esto nos conduce a la segunda característica de nuestro Dios. Es que no Él solamente es soberano, sino que es bueno, misericordioso y nos ama y cuida paternalmente. Ese Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Juan dice que Dios es amor. Él no dice ahí que Dios ama. Dice algo todavía mayor. No, Dios es amor. El amor es una parte intrínseca de su naturaleza. Él no puede hacer nada que no esté permeado por su amor. No, es imposible. ¿Y cuál es la mayor prueba del amor de Dios? Porque no es solamente que Él lo dice, es que Él lo demostró. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pregunta, ¿alguno de ustedes estaría en disposición de entregar un hijo suyo a la muerte para salvar a un malhechor? Miren, yo no tengo que conocerlos para saberlo, que ninguno aquí va a hacer eso por una persona que es un malhechor. Bueno, por un malhechor no, pero por un amigo. Por un amigo. Bueno, quizá yo soy más carnal que ustedes, pero un hijo mío, por un amigo, no. Usted puede ser muy espiritual. Sí, yo imito al Señor. Bendiciones, mi hermano, lo admiro. Pero lo que el Señor hizo fue mucho más que eso. Fue por un enemigo. Es como que usted tiene a alguien que donde quiera que usted vaya está acosándolo, acosándolo, acosándolo. Y en el momento de la verdad usted decide entregar la vida de su hijo por esa persona. ¿Hay alguna manifestación de amor más grande que esa? Y las implicaciones de lo que Romanos dice, lo vemos en 8:32, donde dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con todas las cosas? ¿Saben cuál es el argumento que el apóstol Pablo está dando? Si Dios nos dio lo máximo, ¿no nos va a dar lo menos? Pregunta, ¿hay algo más valioso que el Señor Jesucristo? No. O sea, Dios no pudo, mire, ni que Él quisiera, porque no había otro. Él no nos pudo dar algo mejor. Él nos dio lo mayor, el top. Y entonces, ¿por qué pensamos que lo menor no lo vamos a recibir? Pero el Señor Jesucristo usa otro argumento para llegar a la misma conclusión. Mateo capítulo 6, versículos 26 y versículo 30. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho mayor valor que ellas? Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el argumento aquí? Si Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, un lirio nace hoy hermoso y mañana muere. Y dice el Señor Jesucristo, y sin embargo Dios viste a ese lirio más hermosa, de una manera más hermosa que como Salomón con toda su gloria se podía vestir. ¿Cuál es el argumento aquí? El argumento viene de la otra acera. Si Dios se preocupa por lo menos, ¿no se va a preocupar por lo más tú y yo que somos sus hijos? Son argumentos de verdad que Dios da que son irrefutables. Así que debemos de ejercitarnos, queridos hermanos, en ver las circunstancias en nuestras vidas a través del amor paternal de Dios por nosotros. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Interpretar el amor de Dios a través de las circunstancias que nos vienen. Eso es incorrecto. Me viene una dificultad y después me viene otra y después me viene otra y ahí empiezo yo a dudar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo evalúo el amor de Dios a través de las circunstancias. Eso es un mal procedimiento. No, evalúa tus circunstancias a través del amor de Dios, porque ese es inmutable y ese no cambia. Nosotros sí, y nuestras circunstancias también. Ahora, una vez más pueden surgir preguntas. Marcos, pero si Dios, el soberano y nuestro Padre, nos ama y desea lo mejor para nosotros, ¿cómo me dices tú a mí que lo mejor puede ser una situación tan difícil? Bueno, eso nos conduce a nuestro tercer aspecto de la naturaleza de Dios que debemos recordar. Él es sabio, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en circunstancias donde todas las cosas cuadran para llegar a una conclusión que no nos gusta? Pero que no puede ser, pero que no hay otra salida. Y alguien viene y nos da una pequeña información que cambia el cuadro completamente. No, espérate, si es así. Algo tan sencillo como esto. Usted cumple años y se levanta y nadie en su casa lo felicita. Y todo el mundo como si nada.
Ya a las 3 de la tarde, ya usted está de mal humor. Se olvidaron. Se olvidaron. Esta familia, yo que me desvivo por ella. Oh, pero a las 7 de la noche se le aparecen y le dan tremenda sorpresa. Ahí se olvidó todo y ahí usted lo entiende todo. ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿saben qué? El Señor siempre está allí. Él es nuestro Padre. Y como Padre, a Él no le pasa como nos pasa a nosotros como padres. Miren, nosotros como padres a veces queremos dar lo mejor a nuestros hijos y no podemos. O a veces queremos dar lo mejor a nuestros hijos y lo que nosotros creemos lo mejor, después miramos hacia atrás y nos damos cuenta que no era lo mejor, que cometimos un error. Al Señor no le pasa nada de eso, porque Él conoce todas las cosas. Él no solamente hace lo que quiere y nos ama, sino también que hace lo que Él sabe que es mejor para cada uno de esos suyos. Es por eso que tenemos un versículo como Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Léalo otra vez el versículo. No dice que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas le ayudan para bien. No, dice todas las cosas. Eso incluye aquellas que tú y yo llamamos malas. Oye, me dejó el vuelo porque tuve un pequeño accidente camino al aeropuerto. Y después te enteraste que el avión se cayó. O sea, nosotros no sabemos. Hay momentos muy pocos donde vemos el por qué sucedió lo que sucedió. Nosotros no tenemos que estar esperando siempre la explicación de cada situación que viene en nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir confiados de lo que sí sabemos, no de lo que no sabemos. Dios sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que quiere hacer en nosotros y sabe cómo lograrlo. Muchos aspectos de nuestro carácter necesitan un poco más que el conocimiento bíblico para que sean cambiados. Señor, yo quiero ser más paciente. Ok, ¿qué hace el Señor? Te envía menos problemas para que estés más tranquilo. No, tú quieres ser paciente, entonces te voy a enviar pruebas y dificultades. Señor, pero yo no te pedí pruebas, yo te pedí paciencia. Sí, mi hijo, por eso. Te estoy mandando pruebas para que aprendas a soportarla y a ser paciente. Es así que Él actúa. Eso es lo que dice Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿O pensamos nosotros que el amor de Dios se manifiesta solamente en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? Yo a veces me maravillo como nosotros actuamos y cómo interpretamos la Biblia. No te preocupes, en el nombre del Señor, a ti no te va a pasar nada. ¿Y por qué? Yo tengo fe en el Señor. Además, tú no has leído la Escritura. Dice, por la fe pasaron por fuegos y no fueron quemados. Pasaron ríos y no se ahogaron. El Señor los resucitó. Y yo creo eso. ¿Qué tú me estás citando? Hebreos 11. ¿Tú me permites ir unos versículos un poquito más adelante? Sí. Por la fe muchos fueron aserrados, fueron quemados, naufragaron y murieron. Por la misma fe. No, pero esos versículos no nos gustan. A mí me gusta el que dice que siempre me va bien en medio de las dificultades. No, mis hermanos. Nuestra relación con Dios no es una transacción comercial donde nos portamos bien y nos va bien. Bien como nosotros entendemos que es bien. No, es una relación de un privilegio grandísimo, donde nos acercamos a un Dios que decide ser nuestro Padre, porque nosotros no lo elegimos a Él, Él nos elige a nosotros. Y es el Todopoderoso, el Soberano, el que todo lo sabe y el que nos ama con un amor eterno. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que nuestra falta de entendimiento no debe llevarnos a dudar de la bondad y la soberanía de Dios. No, al contrario, no entendemos
y el cuadro no luce nada bien. Pero yo sí sé que Dios está detrás y Dios sabe lo que está haciendo. Es así. Se cuenta la historia de una mujer que en un momento determinado va en una carretera y se da cuenta que un camión la está persiguiendo. Así que ella acelera y el camión acelera. Y ella dobla una esquina y el camión dobla una esquina. Y ella, asustada, se mete corriendo en su vehículo en una gasolinera y se apea y se manda a correr. Y el camión se mete corriendo en la gasolinera, abre la puerta de atrás y atrapa a un hombre que estaba allí. Un hombre que era buscado por la policía por ser un ladrón y un violador. ¿Qué pasó? El camionero, desde su posición mucho más alta, pudo ver lo que la mujer no pudo ver. Es un símil de que Dios ve todas las cosas, todos los elementos, todas las circunstancias. Miren, mis hermanos, eso es tan grande que Dios sabe aún todas las posibilidades que pudieran ocurrir. No sé si recuerdan una ocasión en que David había ayudado enormemente a los habitantes de un pequeño pueblo llamado Keila. Pero en un momento llega la información de inteligencia a Saúl, que era el rey y que quería matarlo, de que David estaba escondido en Keila. David se entera que Saúl viene. Así que David consulta a Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Los habitantes de Keila me entregarán. Respuesta del Señor: si te quedas, te entregan. ¿Lo entregaron? No, porque él no se quedó. O sea, lo que quiero decir es que Dios sabía aún lo que va y pudiera suceder y que nunca sucedió. Hermanos, nuestro Dios es digno de confianza. ¿Por qué Dios permite esta guerra? Nosotros no tenemos la menor idea. Puede ser un juicio, puede ser una prueba para los suyos, pero la verdad es que sería especulación empezar a intentar entender la mente de Dios. Lo que sí sabemos es que nada ocurre sin propósito. Y que la voluntad de Dios y su soberanía y control no elimina la responsabilidad humana. ¿Ustedes recuerdan cómo el Señor dio salvación a Israel? La historia de José. Los hermanos lo vendieron por envidia. Y al final Dios lo que estaba haciendo era llevando a José a ser el segundo en Egipto, para luego poder salvar a su familia. Ahora pregunta: no, pero si el Señor eso era lo que estaba haciendo, entonces lo que hicieron los hermanos, ¿tuvo bien en venderlo? No, ellos van a tener que dar cuenta al Señor por venderlo. Pero el Señor utilizó el pecado de ellos sin ser cómplice, sin tener nada que ver con ese pecado. El Señor lo usó para sus propósitos. Uf, qué consolador. Spurgeon, en una ocasión en que hubo una gran epidemia en Londres, una epidemia de cólera, él escribió lo siguiente: cuando Dios permite que la enfermedad camine por las calles y que extienda su mano poderosa pero invisible y se lleve a un niño y a un hombre adulto, no se puede creer que el Señor haya comisionado un mensajero tan temido sin tener la intención de responder a algún fin. Concluyamos con toda seguridad que un propósito consistente con su amor y su justicia yace escondido en la cosecha actual de la muerte. Eso es un hombre que conoce la palabra de Dios. Cuando queremos hurgar en la mente de Dios cosas que no tenemos forma de tener respuesta, es mejor recordar lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Lo traduzco: ¿y qué es lo que el Señor querrá con esta guerra? No tenemos respuesta. Y entonces, ¿qué hacemos? Aferrarte no a lo que no sabemos, sino a lo que sí sabemos, que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios tiene control de todo, que Él sabe lo que hace. Y eso tiene que darle tranquilidad a su pueblo, cualquiera que sea la situación.
Ahora bien, aunque todo esto es consolador y debe gobernar nuestras actitudes y nuestro corazón, eso no significa que no tenemos nada que hacer. Entonces significa que los cristianos en Ucrania deben quedarse solamente orando. No, posiblemente tengan que defender a su país. O sea, hay cosas que hacer. Una cosa es la voluntad expresa de Dios y otra cosa es nuestra responsabilidad. El hecho de que Dios nos coloque bajo consecuencias de las decisiones y el pecado de otros no significa que nosotros no tengamos nada que hacer. No somos fatalistas. Habíamos dicho que Dios provee alimento para las aves, ¿verdad? Sí. Pero usted nunca ha visto a unos pajaritos en una rama con el piquito para arriba y la boca abierta esperando que los gusanos le caigan del cielo, ¿verdad? El pajarito que no sale a buscar su propio gusano, se muere. ¿Y quién es que le provee? Dios. ¿Y cómo? A través del instinto que les da para que sepan cómo alimentarse. Dios controla, nosotros tenemos responsabilidades. Se requiere de nosotros lo mejor en el cumplimiento de lo que podemos y debemos hacer con diligencia. Y hay varias cosas que quiero expresarles. En primer lugar, debemos tener una actitud de confianza y gozo. Es una actitud correcta. ¿Por qué? Porque si hay un tiempo en que nuestras emociones y sentimientos tienden a controlarnos, es precisamente en medio de las aflicciones. Sin embargo, es allí cuando más necesitamos usar nuestras mentes y razonamientos para que la verdad de la palabra de Dios, que es la única absoluta e infalible, nos gobierne y controle nuestras acciones, decisiones y aún nuestros estados de ánimo. No es que en algún momento uno nos entristezca, pero a ti y a mí como creyentes no nos luce andar por ahí todo el tiempo amargados. ¿Y Dios dónde está? No saques a Dios de tu vida. Permítame acercar un poquito el lente y verlo de una manera más detallada. Pensemos en la confianza. Si tenemos como Padre al dueño y Señor del universo, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros y que conoce perfectamente todos los detalles de la situación, ¿acaso no debiéramos confiar en Él? Repito, si hubiese algún evento que escapase a la mano de Dios, entonces no podríamos confiar totalmente en Él. Yo de verdad no entiendo cuál es el proceso de pensamiento de los creyentes que creen que el diablo puede hacer cosas contra nosotros sin la autorización del Señor. Es como que, digo yo, se me ocurre porque trato de entenderlos. Es como que, el Señor se descuidó porque estaba atendiendo a otro de sus hijos y el diablo vino callado y lo agarró y lo retorció. Y cuando el Señor miró ya estaba retorcido. Óyeme, por no estar atento. No, eso es imposible. Es imposible. En la Escritura se nos exhorta a confiar en Él. Miren de nuevo Mateo 6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No os preocupéis, no estéis ansiosos, no se angustien. Lo que pasa es que muchos no entienden que Dios no nos promete liberarnos de dificultades. Él promete estar con nosotros cuando éstas vengan a nuestras vidas. Son cosas diferentes. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo voy a estar ahí consolándote y fortaleciéndote, pero tú vas a tener que pasar tu aflicción. En ningún momento se nos promete librarnos, aunque Él puede hacerlo y con frecuencia lo hace. Primero de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que tiene cuidado de vosotros. Hebreos 13:5, Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esos son los textos que deben apropiarse de nuestros corazones. Jerry Bridges en su libro dice,
Confiar no es un estado mental pasivo, es un acto vigoroso del alma por medio del cual decidimos asirnos de las promesas de Dios y adherirnos a ellas aún en los tiempos de adversidad que tratan de abatirnos. La confianza no viene porque sí, la confianza viene porque nosotros le damos mente a la palabra de Dios y decimos no, pero todo esto encaja, el Señor sabe lo que está haciendo. Job era un hombre que expresó su confianza en Dios. Y sin embargo, él dijo en Job 13:15, aunque él me mate, en él esperaré. Wow. Señor, ¿tú sabes lo que tú haces? Me encanta citar el texto de Hechos, capítulo 15 o 12, Hechos 12, donde Herodes apresa a Pedro y a Jacobo. ¿Y qué sucede? Manda a matar a Jacobo. ¿Y con Pedro qué sucede? Dios lo libera de la cárcel milagrosamente. Eso se ve que Pedro era más piadoso y más santo. No, esas son las conclusiones incorrectas que sacamos. Eso es lo único que manifiesta que Dios quiso glorificarse liberando a Pedro y quiso glorificarse en la muerte de Jacobo. Wow. Pero no solamente debemos tener confianza, mis hermanos, debemos tener gozo. Pastor, pero ¿cómo uno va a tener gozo con unas circunstancias tan difíciles? Porque el gozo del cristiano no debe depender de sus circunstancias. ¿Cómo puede estar descontento alguien que tiene como padre al dueño de todo y que le ha prometido suplir lo que necesite? Si entendemos y creemos que tener a Dios es tenerlo todo, entonces estaremos contentos aun cuando no tengamos lo que desearíamos tener. Llámese esto posesiones, situaciones, lo que sea. Es por eso que Santiago nos exhorta en su capítulo 1, versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Evidentemente no es que usted llegue a la iglesia y le diga, feliz, ¿y qué pasó? Wow, estoy gozando una aflicción. No es eso. Pero sí que usted diga, mira, la verdad es que estoy feliz porque veo cómo el Señor está obrando en mi vida. En años anteriores yo me estuviera volviendo loco. Yo me estuviera volviendo loca. Y sin embargo, mira por lo que estoy pasando. Y el Señor me ha dado de su paz y de su gozo. Y me ha permitido poner los ojos donde deben estar, en el Señor. No en la olas, no en la lluvia, no en el viento. Porque desde que pongo los ojos ahí, empiezo a hundirme como Pedro. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero contentamiento no depende de las circunstancias, mis hermanos. No es un cambio de circunstancias lo que nosotros necesitamos para estar contentos. Es un cambio de corazón. Es un cambio de actitud. ¿Y cómo podemos estar contentos, pastor? Si no tenemos la menor idea de cómo nos va a afectar esta guerra. Si pudiéramos estar a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. O sea, ¿cómo estar contentos? Porque tenemos la certeza del amor y cuidado de Dios sobre nosotros, con guerra o sin guerra. Dios sigue estando allí. Nuestras prioridades, aquello a lo que nosotros le damos más importancia, van a determinar cómo nos manejamos y cómo reaccionamos en tiempos de crisis. Y las escrituras simplifican en dos las áreas de nuestra vida. La terrenal y la celestial. Y nos enseña que lo eternal es mucho más importante que lo temporal. Por fe andamos, no por vistas. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Este es el momento de ejercitar la fe. Y el verdadero gozo no es solamente conformidad. No. Viene por la aceptación y la seguridad de que Dios va a suplir nuestras verdaderas necesidades. Quizás deberíamos orar como un siervo de Dios del pasado que oraba de esta manera. Señor, no me dejes pensar que yo sería más feliz viviendo para mí mismo
enséñame que si no vivo una vida que te satisface a ti, no viviré una vida que me satisfaga a mí mismo. Dice o decía Sproul, nuestro problema no es querer demasiado las cosas, es no quererlo a Él lo suficiente. Ese es nuestro problema. Oh, si el Señor nos concediese poder decir de todo corazón como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa debiera ser la meta de nuestros corazones y hacia allá debemos dirigirnos. El que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Por qué buscamos en otro lugar? Pero no solamente debemos tener una actitud correcta, también debemos de orar y actuar. Y una vez más, permítame ser un poquito detallado con cada uno. Debemos orar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Tú tienes el derecho de orarle al Señor que tenga misericordia de todas esas personas que están muriendo. Tú tienes derecho de orarle al Señor que traiga cordura y sabiduría a los líderes mundiales para que no busquen sus propios intereses, sino los intereses del pueblo. Tú puedes y debes hacerlo. Conociendo a nuestro Dios, debemos orarle pidiendo su ayuda. Dice Cristo, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Si nuestro Padre nos ama, pídele y déjale el resultado a Él. Debemos orar que Dios detenga el mal, que tenga misericordia de los afectados. Pero debemos orar que nosotros aprendamos en las circunstancias. Debemos orar por una actitud correcta. Pero también debemos actuar. Ya lloré y no hice más nada. Debemos de actuar. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No es correcto orar que Dios nos ayude en una circunstancia particular cuando no estamos haciendo lo que debemos. Me ha pasado que algunos hermanos en nuestra iglesia aparecen en la lista de oración porque están necesitando empleo. Y pasan semanas y semanas en la lista de oración. Y en el interín, por razones providenciales, yo me entero que alguien le ofreció empleo, pero esa persona lo rechazó porque no era su área. Ajá. Pues yo no voy a orar más por él. ¿Cómo así, pastor? El Señor le respondió, pero él no quiso aceptar la respuesta. Es como la famosa ilustración del hombre que está en el pináculo de una casa que está inundado, se inundó el pueblo. Y le ora, Señor, ven y sálvame. Y pasa un helicóptero y él le dice que no. Y pasa un bote y le dice que no. Y finalmente no pasa nadie y se ahoga. Cuando llega al cielo, Señor, pero yo te dije que viniera y me salvara. Y dice, sí, pero yo te mandé al helicóptero y al bote. No, que yo te estaba esperando que viniera tú en persona. No. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Somos responsables de administrar adecuadamente los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no seáis perezosos. Debemos estar dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance y que sea lícito, con tal de protegernos o mejorar nuestra situación. Actuar diligentemente incluye esforzarnos, actuar con prudencia y sabiduría, no ser simples. Así que la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad de orar y actuar. Me encanta el escenario, la escena en Nehemías capítulo 4, versículo 9. Ustedes recuerdan que Nehemías retornó a Jerusalén para reconstruir sus murallas y se encontró con varios enemigos. ¿Qué hicieron ellos? Orar que el Señor los protegiera de los enemigos. Claro que sí, pero miren este escenario. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Versículo 20. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pues si Dios va a pelear con nosotros, vamos a sentarnos a verlo. No, Dios va a pelear por ti, tú con una espada en la mano.
De hecho, es interesante. Dice que en un momento determinado, ¿saben cómo construían? Ellos estaban construyendo aquí, poniendo piedra, lo que sea, y en la mano la espada. Se le cansaba esta mano, se pasaba la espada y contaba con él. Eso no lo dice la Biblia, pero yo lo supongo. Pero yo oré, Señor, protégeme. Pero yo no dejé mi espada ahí adentro. Yo estoy construyendo con la espada en la mano. Y si vienen los enemigos, vamos a vocear para que todos los que están en aquel lugar vengan y nos ayuden a pelear. Y no es el Señor que va a pelear con nosotros, sí, a través de ustedes. A través de ustedes. Hermanos, nosotros no sabemos, y no lo repito porque se me olvidan las cosas, sino porque la repetición es la madre de la enseñanza. No sabemos el propósito soberano de Dios en cada dificultad específica en nuestras vidas, sean pequeñas y particulares o sean grandes y generales como las que estamos viviendo ahora. No lo sabemos. Pero no debemos usar su soberanía como excusa para evadir obligaciones que claramente nos han sido reveladas en las Escrituras. ¿Oraste? Sí. ¿Actuaste? Sí. Y ahora, tranquilo, descansa en Él. Descansa en Él. Ya hiciste todo lo que tú podías hacer. Ahora espera en el Señor. Permítame concluir. Lo que hemos estado tratando de decir en esta mañana no es el refrán típico, a mal tiempo buena cara, o el típico piensa positivo, o el típico que la persona le acaban de declarar un cáncer terminal y la familia viene y le dice, no te preocupes, todo saldrá bien. Y uno dice, pero ¿con qué base dice que todo salga bien? No, porque yo creo que todo saldrá bien, pero posiblemente no salga bien. No es un placebo para que nos sintamos bien lo que estamos tratando de hacer. No, es más bien encontrar apoyo en la persona de nuestro Dios y en las instrucciones de su palabra. Entender quién es Dios cambia nuestra perspectiva frente a cualquier circunstancia. Dice W. Pink lo siguiente: si atribuimos lo que ocurre a cualquier otra cosa que no sea Dios mismo, no habrá reposo para el corazón ni paz para el espíritu. Mas si recibimos todo cuanto afecta a nuestras vidas como de su mano, entonces, sean cuales fuesen las circunstancias que nos rodean, tanto si estamos en una choza o encerrados en una mazmorra o en la hoguera del martirio, nos será dado poder para decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Ese es el lenguaje de la fe, no el de la vista o de los sentidos. La respuesta lógica, racional, natural a la persona de nuestro Dios debe ser dirigir nuestros corazones a Él en adoración. Y a lo más importante, a esperar en Él, a gozarnos en Él y a ocuparnos diligentemente en nuestros asuntos, actuando y orando. Nuestra actitud, repito lo que dije al principio, nuestra actitud como cristianos debe ser diferente a la de aquellos que no conocen a Dios. No debemos reaccionar como si no tuviéramos esperanza. Salmo 9, versículo 10, dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Wow. Wow, tú conoces al Señor. Tú conoces al Señor. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y no le has clamado a Él que te dé fe y arrepentimiento, tú no le conoces. Tú vives sin esperanza. Pero si tú estás aquí y tú eres un verdadero creyente, dice, tú conoces el nombre del Señor. Claro, Él me ha dado bien todos los días de mi vida. Bien en acercarme a Él, en darse a conocer. En ti pondrán su confianza los que no conocen tu nombre. Ustedes recuerdan que les mencioné a Habacuc, ¿verdad? ¿Y cuál fue su problema? Si Dios hubiera mandado un juicio a través de un terremoto, para Habacuc hubiera sido más fácil aceptarlo. Pero aceptar el juicio a través de los caldeos, esos son peores.
Pero cuando finalmente tuvo ese diálogo con el Señor y él entendió el Dios con el que estaba hablando, cómo era y cómo hace todas las cosas, él terminó con esta gloriosa porción, su pequeño libro. Y es con la porción que yo quiero terminar el sermón de hoy. Habacuc capítulo 3, versículos 16 y 19. Es perfectamente aplicable para nuestros días. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Ya el Señor me dijo que eso va a suceder. Yo estoy aquí esperándolo. Pero miren qué gloriosa actitud a partir del versículo 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Y tú y yo, si le conocemos, podemos perfectamente decir lo mismo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el creador de un universo casi infinito. Pero, Señor, al mismo tiempo tú eres nuestro Padre. Nos hiciste tus hijos. Gracias por tu amor manifiesto. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Y gracias por la gran esperanza que tenemos en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que necesitamos no son cambios en las circunstancias para disfrutar de la comunión contigo. Lo que necesitamos es un cambio en nuestra actitud y en nuestro entendimiento. Para que no importa lo que esté aconteciendo, nosotros podamos permanecer fieles a ti, gozosos y agradecidos de que tú nos das mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Bendice a tu pueblo en este día. Y si es tu voluntad, Señor, salva a algunos. Trasládalos de las tinieblas donde están a la luz de tu admirable y hermoso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.